Bienvenidos, damas, caballeros y teólogos de Wikipedia. Hoy no venimos a hablar del Apocalipsis de San Juan ni del de Ezequiel, sino del Apocalipsis de la Apologética Católica Online. Desde que Urbina cambió Juan 3:16, tanto amó María al mundo que entregó, hasta Inés está diciendo que, Cristo no ha pagado nada en el sentido de pagar. y ahora la joya definitiva. Escuchen. Dios asume que una naturaleza caída. ¡Blasfemia! Sí, se los prometo, no es un sketch de Monty Python, es real. Aunque alguien diga Jehová. Así que hablemos de uno de los momentos más gloriosos de la apologética católica romana en Internet, o mejor dicho, uno de sus naufragios más épicos. Porque detrás de frases como tanto amó María al mundo, Cristo no ha pagado nada. Dios asume que una naturaleza caída. uno se pregunta, ¿esto es teología o un concurso de quién puede decir la herejía más creativa? Bueno, de eso trataremos en esta ocasión. Que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito. ¿Entendido? Todo empezó con esto. ¿Y cómo no va a estar caída la naturaleza? Mostrarme que Jesús asumió la naturaleza caída. Bien. Jesús tenía hambre, sed y sueño. Adán también tenía sed, hambre y sueño. Y tú dices, hermano, eso no es naturaleza caída. Eso es humanidad verdadera. Porque Adán, antes de pecar, también comía, dormía, se cansaba. La diferencia no es fisiológica, es moral. Cristo asumió carne humana, sí, pero sin pecado, sin corrupción, sin concupiscencia. Esta sin duda es la piedra filosofal del desastre. Afirmar que Cristo asumió la naturaleza caída es un soberano disparate que no solo nosotros, sino sus mismos hermanos y curas les han corregido. No es así. No la asumió con la huella de la caída. De hecho, si bien al principio Berroche sucumbió ante tan supina estupidez, el sacerdote Bocazas, tras escuchar los aclarandos de Cristian Izquierdo, tuvo el valor, por lo menos, de asumir que tal cosa era un soberano disparate y se retractó en vivo. Escúchenlo. Hablé, más bien dicho, leí a Santo Tomás y ciertamente que Santo Tomás dice que Cristo no tenía una naturaleza caída. ¿Por qué tú ves que es una herejía decir que Cristo asume una naturaleza caída? Lo que hay que decir con respecto a la naturaleza de Cristo es que Cristo asumió una naturaleza humana perfecta. Pero, ¿qué hacemos con este argumento? Jesús tenía hambre, sed y sueño. Bueno, dejemos que Nes del multiverso responda. Dime, ¿ya llegaste del Otacón? Estoy aquí para mandar un gran saludo a mis amigos, los Nestoritos. Y sigan su camino ninja. Clic a suscribirse y les mando un abrazo. ¡Toma, toma! Todos estos elementos, escuchen bien, son instintos que Adán tenía antes de la caída. Son parte de su naturaleza humana. Si Ferreira está diciendo que la naturaleza caída Jesús la asumió porque sentía hambre, porque sentía sed, porque se cansaba, por una serie de razones como tal, entonces es obvio que no conoce esta información. No se da cuenta que Adán, como humano, tenía estos mismos instintos por causa de su humanidad, no por causa de su caída. Lo que ocurrió con la caída fue que estos instintos se corrompieron. Uf. Y para agregar una cereza a toda esta explicación, les aclaro, con café en mano, lo siguiente. Adán antes de pecar ya comía, trabajaba y dormía. El hambre no es pecado. El sueño no es pecado. El cansancio no es pecado. Si eso implica naturaleza caída, Adán en el Edén ya estaba condenado antes de pecar. Y aplicando una lógica tipo Biblia modo martillo, piensa en estos dos pasajes. Hebreos 4:15. Fue tentado en todo, pero sin pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. Aquí, genio, te pregunto, cuando Adán conoció el pecado, ¿cayó? Respuesta de sabios, sí. Entonces, bajo esta lógica, si Cristo no conoció pecado, luego no tenía naturaleza caída. A esto Sacrodog intenta arguir una premisa. La naturaleza humana está caída por el antiguo Adán, pero no el pecado, no asume el pecado del sujeto. Sin embargo, Lescano, un papista, deja muy claro que tal disparate resulta ser una especie de oxímoron. Espero que no me lo vayas a doxear como hiciste con Richbel, digo. Me dirijo a ustedes para ejercer mi derecho a réplica ante una difamación reciente y para lanzar un serio llamado
al canal Sacrosanto y a su responsable Jesús Ferreira. Y es que, como bien dice el Lescano, esto es una locura de la que te debes retractar. Decir que Cristo asumió una naturaleza caída sin pecado es como una especie de oxímoron o de contradictio in termini. Por supuesto que Ferreira, viéndose entre la espada y la pared, intenta dar una respuesta que solo nos provoca una sonora carcajada. Pero Adán, antes de pecar, ¿necesitaba alimentarse? Si alguien me dice sí, tenía que alimentarse antes de pecar. ¿Para qué se tenía que alimentar? Para no morir. Ya no había entrado la muerte todavía. Algo anda mal. Adán se deleitaba en la creación. Una cosa es comer, otra cosa es alimentarse. ¿En serio? ¿Comía pero no se alimentaba? Esto es tan incomprensible como los farfulleos de Ace Ventura. Ferreira, ya estás dando patadas de ahogado. Lo mejor que deberías hacer es reconocer que la pifiaste y pedir disculpas. Pero claro, estos tíos intentarán lavarse la carita buscando cualquier imprecisión que yo diga con el fin de hacer red herring y hacer que todos olviden sus disparates. El problema es que apelar a la vieja confiable de que me están malinterpretando o tergiversan mis palabras no te funcionará, campeón, porque aquí hay menudo para devolverte. Soy el muro que nunca podrás franquear. Y mientras más intenten limpiarse la cara, más desenmascarados quedan. Un ejemplo, basta. ¿No es acaso el trabajo un castigo, el sudor un castigo por causa de la naturaleza caída, o sea, por causa del pecado de Adán? Aquí vemos una evidencia de cómo estos tíos desconocen tanto su Biblia como su propio magisterio. El texto bíblico es claro, en Génesis 2:15 revela que la filosofía del negrito del batey era falsa. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque este asunto lo hizo Dios como castigo. El trabajo no fue dado como castigo tras la caída, sino como responsabilidad antes de aquella. Pero también lo hace su propio magisterio. Lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia número 256, donde afirma que el trabajo precede a la caída, un punto confirmado por la encíclica Laborem Exercens, donde se confirma que el trabajo es una condición humana dada desde el principio para diferenciar al hombre de las demás criaturas. Y yo pregunto, ¿lo sabían estos palurdos? Es posible que ni siquiera supiesen de la existencia de tales documentos, sino nunca habrían dicho tales cosas. Sí, espérate, mensajero dice que el trabajo no es fruto del castigo. Ni siquiera Lucho, el juez del conocimiento ajeno. No leen la Biblia, estos cabezones no leen la Biblia. Pero, ¿qué puedes esperar de un tipo que no sabe ni siquiera quién fue el primogénito de Adán y Eva? Que pasamos a la siguiente pregunta, señores. Vamos avanzando. ¿Quién fue el primogénito de Adán y Eva? Buena pregunta, señores? Con la B. Vamos con la B. ¡No! ¡Nana! ¡Qué bruto, focalicero! Y viene usted a darme clase. Él quiere aprender. Hay mucha gente que le puede enseñar. Guariza, Mónico, yo, Ducho. ¿Quién fue el primogénito de Adán y Eva? Buena pregunta, señores? Con la B. Vamos con la B. ¡No! Sí, espérate, mensajero dice que el trabajo no es fruto del castigo. El colmo de los neófitos. Ahora, les pregunto, ¿por qué esta gente dice esto? ¿Les doy el spoiler? Mamita. Todo nace de intentar sostener la fuerza de la Inmaculada Concepción. El razonamiento es este. Jesús toma carne de María. Si María tiene pecado, Jesús heredaría el pecado. Solución mágica, María fue concebida sin pecado. El problema es que eso no está en la Biblia. Y el resultado será algunos desesperados que terminan diciendo cosas como esta. La naturaleza humana está caída por el antiguo Adán, pero no el pecado. No asume el pecado del sujeto. O sea, para salvar a María, hundieron a Cristo. Y para proteger a la criatura, comprometen al Creador, una joya. Pero no. Cristo tomó carne verdadera de María, pero no tomó pecado.
La naturaleza humana no es mala en sí misma. Lo que se transmite no es sustancia corrupta, sino culpa y caída espiritual. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado y sin necesidad de que María fuese inmaculada. Negar eso no implica aceptar dogmas marianos, implica simplemente creer lo que dice la Escritura. El santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esta apelación asume la naturaleza humana de la Virgen. No sirve de nada, porque el pecado no se transmite por los genes, sino de forma espiritual. El pecado no es una molécula ni ADN defectuoso, es una condición espiritual, separación de Dios. La transmisión del pecado no está explicada biológicamente en la Biblia, sino espiritualmente. Por tanto, el Espíritu Santo puede asumir carne humana real sin transmitir corrupción. Eso es un milagro de la encarnación, caballero, no de María. El argumento, si María tenía pecado, Cristo heredaba pecado, asume que Dios es incapaz de encarnarse en carne humana sin contaminarse, que el poder del Espíritu Santo no basta y se necesita un útero impecable, pero la Biblia dice lo contrario. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La santidad de Cristo no depende de la naturaleza de María, sino del poder del Espíritu Santo que forma en su vientre una humanidad sin pecado. O sea, Cristo tomó carne de María, sí, pero no tomó su pecado. La humanidad que asumió fue real, pero no caída ni corrupta. ¿Cómo? No porque María fuera inmaculada, sino porque el Espíritu Santo santificó y apartó esa humanidad desde el primer instante de su concepción. Entonces el dilema que presenta este muchacho es falso. Yo no necesito elegir entre Cristo pecador o María inmaculada. Yo elijo lo que enseña la Biblia, Cristo verdadero hombre, pero sin pecado. ¿Y qué hacemos con su vano intento de limpiarse la carita apelando a cualquier imprecisión de nuestra parte? Existe una sola naturaleza humana, Néstor, no nuestras, nuestra. Él dice que hay dos naturalezas, la de Adán, antes de la caída y después de caer. No que había otra naturaleza humana guardada en un avatar, en un planeta lejano, y Jesús la asume de ahí, o de Adán, como dije. ¿De dónde sacó esa naturaleza no caída? ¿De dónde la encontró? Se la hizo nueva, ¿no? Se la hizo nueva. Individuo. Si naturaleza humana hay una sola. Néstor, aprende. Bueno, yo no tengo problemas en corregirme, porque sigue siendo verdad que en Adán tiene dos naturalezas, una sin caída y otra caída. Fúchila, no son dos naturalezas, corrígete rápido. O en este caso, la misma naturaleza en dos condiciones, para ser más exactos. En una condición de no caída y en una condición de caída, la misma naturaleza. Exacto. Ahora, entiendan el punto. En Adán hay una sola naturaleza, pero en dos estados distintos. Estado original antes de la caída, que es una naturaleza humana íntegra, sin pecado, sin corrupción, con justicia original, y su estado caído después de la caída, es la misma naturaleza humana, pero ahora corrompida, inclinada al pecado, sujeta a muerte. Esto no es herético ni nuevo, es lo que enseña Agustín, Lutero, Calvino, Tomás de Aquino, el Catecismo de Trento y el Catecismo de Heidelberg. Es doctrina clásica. Si Ferreira intenta decir que yo creo en dos naturalezas humanas, eso es una falacia del hombre de paja. Tergiversa lo que dije para no enfrentar su propio error, porque mientras él se enfoca en corregir mi palabra ya corregida, él mantiene sin corregir una declaración gravísima y teológicamente errónea. Dios asume que una naturaleza caída. Esto es heterodoxo, condenado por la teología católica, protestante y por los credos cristianos. De hecho, escuchen ustedes al gran Agustín. ¿Quién osará decir que Jesús murió en el alma? Es decir, en ese espíritu que es propio del hombre. La muerte del alma no es sino el pecado, y Jesús estuvo totalmente inmune de pecado cuando por nosotros murió en la carne. Si todas las almas de los hombres proceden de aquella única que fue insuflada al primer hombre, por quien el pecado entró en el mundo y por el pecado de la muerte, así pasó a todos los hombres, el alma de Cristo no procede de allí, pues no tuvo ningún pecado, ni original ni propio, por el que la muerte pareciera debérsele. La padeció por nosotros sin merecerla, pues en él nada halló el príncipe de este mundo y dominador de la muerte, y no es absurdo que quien creó el alma para el primer hombre, la creara para sí. O quizá, si procede de allí, la limpió al asumirla, de modo que al venir a nosotros, naciese de la Virgen sin pecado alguno, ni perpetrado, ni heredado. Si las almas no se propagan de aquella primera o sola, la carne hereda de Adán el pecado original. El Hijo de Dios entonces se creó para sí un alma, del modo que las crea para las demás, aunque no la mezcló con carne de pecado, sino con una semejanza de carne de pecado.
Es decir, de la Virgen tomó una verdadera sustancia de carne, pero no la carne de pecado, porque fue procreada o concebida sin concupiscencia carnal, carne ciertamente mortal y mudable según la edad, muy semejante a la carne de pecado, pero sin el pecado. Como ven, Agustín dice que Cristo tomó nuestra carne, pero no nuestra corrupción, que heredó naturaleza humana, no estado caído. Es decir, tomó lo que somos por creación, no lo que somos por rebelión. Eso destruye por completo la tesis de Ferreira, porque si Agustín tiene razón, y la tiene, entonces Cristo no heredó la naturaleza caída, sino la humanidad pura para restaurar la caída. Por su parte, Tomás de Aquino reconoce, porque como dice Agustín comentando el pasaje de Juan 3:31, el que viene de arriba es sobre todos. Cristo viene de arriba, esto es de la sublimidad que tuvo la naturaleza humana antes del pecado del primer hombre. ¿Qué significa esto? Tomás, siguiendo a Agustín, afirma que Cristo asumió la naturaleza humana no en su estado caído, sino en el estado original que tenía antes del pecado de Adán. Es decir, Cristo no tomó la naturaleza caída, sino la naturaleza humana en su condición original de integridad, aunque pasible, capaz de sufrir, por voluntad libre. Esto destruye a Ferreira, porque su tesis dice que si Cristo tomó carne de María, necesariamente tomó naturaleza caída. Y Tomás le responde, no papá, Cristo tomó la naturaleza humana en el estado que tenía desde arriba antes de la caída. En otro lugar, Tomás de Aquino escribe, Cristo no recibió la naturaleza humana de Adán como de principio activo, sino solamente como de principio material, siendo su principio activo Adán, que materialmente tomó cuerpo de la tierra, siendo su principio activo el propio Dios. Y por este motivo, Cristo no pecó en Adán, en el que estuvo solo de modo material. O sea, Cristo sí toma materia humana de María, descendiente de Adán, pero no toma de Adán el principio activo de la generación. Es decir, no viene por transmisión del varón, no está bajo la ley de la concupiscencia y no participa del pecado original. Resultado, Cristo está unido a Adán solo en lo material, pero no en lo moral, ni en lo espiritual, ni en lo culpable. Esto pulveriza el argumento de Ferreira, porque él dice, ¿la asume de la Virgen o la asume de Adán antes de que Adán caiga? Y Tomás le responde, tomó la carne, pero no la corrupción. Recibió la materia, pero no la culpa ni la caída. Entonces Ferreira, aún Santo Tomás, doctor de tu iglesia, te corrige. Cristo no tomó la naturaleza humana en estado caído, sino la dignidad que tenía antes del pecado de Adán. Tomó carne de María, sí, pero no su corrupción, porque su principio activo no es Adán, sino el Espíritu Santo. Por eso Cristo no pecó en Adán. Así que no, ni Jesús heredó la naturaleza caída, ni necesitamos una María Inmaculada para explicar su santidad. Tu dilema se derrumba porque no pudiste considerar esto que te enseñé en uno de mis videos. La misma naturaleza en dos condiciones, en una condición de no caída y en una condición de caída, la misma naturaleza. Ahora bien, esto de que Adán tenía una naturaleza con dos condiciones, una antes de la caída y otra después de la caída, y que Cristo tomó del primer estado, no es algo descabellado a la luz de Agustín y el Aquinate, y tampoco lo es a la luz, ¿sabes de quién, Ferreira? Del mismísimo Trento. Aquí traigo el Concilio de Trento, sesión 5, 17 de julio de 1546, decreto sobre el pecado original. Y escúchalo, esto es muy importante porque ellos mismos enseñan que Adán tenía una sola naturaleza, pero en dos estados distintos, uno de justicia original y luego uno de caída. Dice así, Adán, cuando transgredió el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido e incurrió en la muerte, y todo él, en cuerpo y alma, fue cambiado para peor. Y en el numeral 2 dice, si alguien afirma que Adán perdió la santidad y la justicia solo para sí y no para nosotros, sea anatema. ¿Viste? Trento no habla de dos naturalezas humanas distintas, habla de una sola naturaleza en dos estados, estado de justicia original sin pecado y estado de naturaleza caída después del pecado. Eso fue exactamente lo que yo dije. Una sola naturaleza, dos condiciones. Pero usted, caballero, quiso armar una cortina de humo y decir que yo hablo de dos naturalezas humanas mientras seguías paradójicamente afirmando que Cristo asumió la naturaleza caída. Curioso, ¿no? Porque tu problema no está en la asunción del estado humano, no está en que Jesús asumiese la naturaleza humana, es que no puedes reconocer esos dos estados y afirmas que por asumir la naturaleza humana tuvo necesariamente que asumir la segunda opción, es decir, el segundo estado de naturaleza caída. He aquí tu bendito problema. En resumen,
Estos apologistas de pacotilla sostuvieron este disparate públicamente. Nos llamaron herejes por decir que Cristo es impecable. El padre Tomás Berroche también lo enseñó hasta que vio un video de Cristian Izquierdo, entendió su error y por lo menos se corrigió. Entonces, mágicamente todos, excepto este sujeto demónico, dejaron de decirlo. Pero no pidieron perdón, no se retractaron, no se corrigieron públicamente y siguieron acusando a otros de herejía. Que un hereje, como Néstor Díaz, ha caído en herejía. ¿Por qué actuaron así? Bueno, la respuesta está aquí. Es psicológica. Primero tenemos disonancia cognitiva. Se dieron cuenta de que estaban diciendo una barbaridad teológica, pero en vez de retractarse, su mente dijo, invéntate algo rápido para no quedar mal. Sesgo de confirmación, porque buscan cualquier frase mía, aunque ya corregida, para evitar corregir la suya. Hombre de paja más cortina de humo. No refutan lo que dije, inventan lo que no dije y atacan eso. Y finalmente, orgullo religioso. Admitir un error sería perder autoridad ante sus seguidores. Entonces, mejor desviar, tergiversar y seguir llamando hereje al otro para no perder gente. Son como esos doctores que recetan un veneno, luego cambian de opinión, pero no avisan al paciente. Buena intención, mala teología y cero humildad. Una cosa es comer. Claro. Comer. Y otra cosa es alimentarse. Una cosa es comer. Claro. Comer. Y otra cosa es alimentarse. Yo estaba comiendo un postre. ¿Por qué me lo estaba comiendo? Tenías hambre. El postre tenía hambre, por deleite. Yo no tengo hambre. ¿Qué estará comiendo Cristo en el Si cielo? Cristo no hubiese comido esos días, se muere según esto. No, Cristo está comiendo. Es una consecuencia lógica. Es una consecuencia lógica de lo que digo. ¿De dónde salen estos rufianes? Hablan de Cristo, pero ni revisan Hebreos 4:15. Prefieren poner a María como filtro obligatorio de salvación, aunque eso implique decir que el Redentor heredó la corrupción de Adán. De modo que todo este desastre doctrinal no es amor por la verdad, es amor por un dogma que no está en la Biblia. Y si para defender a María tengo que decir que Cristo asumió naturaleza caída, entonces ya no estamos haciendo cristianismo. Estamos haciendo mariología extrema disfrazada de apologética. Es que si para defender a María tienes que rebajar a Cristo, tu devoción no es mariana, es anticristológica. Te voy a decir algo, Ferreira. Cristo no asumió naturaleza caída, asumió humanidad verdadera como la de Adán antes de la caída, capaz de tener hambre, sed y sueño, pero sin pecado, sin corrupción, sin concupiscencia. Si él tuviera naturaleza caída, no podría ser el Cordero sin mancha, y entonces no hay evangelio, no hay cruz, no hay salvación. Punto. Tu argumento no funciona y lo único que hace es poner a tu propia gente en una disonancia con las mismas escrituras, porque entonces tienen que hacerse preguntas como esta. ¿Cuál es la consecuencia que genera el que Ferreira tenga estas imprecisiones? Que como él tiene un público que lo consume, que le va a aplaudir cualquier disparate que diga, ese público no es un público estúpido. Pese a que puedan actuar como bobos, el público no es estúpido. Y por esa razón, miren esta pregunta. En el live que hizo reaccionando a mi respuesta, miren, yo quiero que ustedes vean esta pregunta. Toda la razón, querido Jesús. Esta persona es muy deshonesta y le gusta manipular todo, incluso a sus seguidores. Bla, 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 bla. Siempre tienen todos los hate que quieran sobre mí. Respecto a lo de Adán, escuchen esto. Sé que no tenía angustia ni nada de eso. Es más, tenían todo. No podía desear. Esto es una locura de no podía desear nada. Porque recuérdense que el deseo incluye el instinto. Y si el instinto está presente en Adán, la razón es que Adán tiene deseo de comer. Pero ella, como le ha comprado el cuento a Sacrosantum de que la naturaleza humana no tenía deseos solamente después de la caída, cosa que es una locura ante la misma lectura del texto que dice que ella vio antes de comer del fruto, ella lo vio y lo deseó. Eran felices con Eva, tenían sobre todo la amistad del Señor. Pero, y aquí es donde viene el gancho al hígado para la postura de Ferreira. Pero hay algo que me pregunto y no sé cómo entender esta parte. ¿Por qué Dios los puso sobre los animales y les dio frutos de la tierra? Escuchen esto. Yo también creía que era para abastecerse, pero si no tenían hambre, ¿cómo se puede entender eso? Si puedes ayudarme a resolver eso en mi cabeza, por favor, te lo agradecería mucho. Jesús y nuestra dulce madre te bendigan siempre. ¿Ustedes creen que Ferreira ha respondido eso? Pero la pregunta es muy lógica. Si ellos no tenían deseos, porque eso es producto de la naturaleza caída, y uno de esos deseos es el hambre, ellos no tenían hambre, ¿por qué entonces les dio frutos de la tierra? ¿Y por qué en Génesis capítulo 2, el Señor les dice a los dos que de todos los frutos de la tierra pueden comer, mas de este árbol no comeréis? ¿Por qué les dice que pueden comer? ¿Acaso pueden comer sin deseo de comer? El hecho de que esta gente deseaba comer o de que esta gente tuviese frutos para comer implica de suyo un instinto, el instinto de comer, el instinto de hambre. Y esto el texto bíblico te lo está diciendo mucho antes de la caída. Por eso es que la posición de Ferreira deja a esta mujer con un problema en la cabeza que no puede resolver. No lo vas a poder resolver, querida Claudia, si sigues escuchando a Ferreira. Y eso que estoy tomando de los mismos comentarios de los seguidores de Ferreira.
Ferreira, estás engañando a tu gente, la estás confundiendo y serás juzgado justamente por eso. Pero ¿qué decir de Ferreira? Peor, ¿qué decir de Mónico? Que seguirán estos dos afirmando los mismos disparates, aunque claro, no puedo yo esperar mucho de Mónico después de recordar este desastre. Pero utilizaste el ejemplo del carcelero para decir que se puede uno postrar ante personas. Yo te pregunté, ¿está esa persona adorando a Pablo? No, claro que no. No, claro que no. Entonces ahí no aplica proscuneo, ¿verdad? Contéstalo. No creo. Entonces, ¿por qué lo usaste? Mónico, una pregunta, ¿sabes qué es sintaxis? Sí. ¿Me puedes explicar rápido en 3, 4 palabras qué es sintaxis? La sintaxis, así explicado así rápido, ¿no? Ok, ese es un concepto básico para poder entender e interpretar cualquier literatura en este planeta. Eso te lo enseñan en la primaria. Ese es el problema de los católicos, hermano, que ni siquiera saben leer la escritura, ni siquiera saben leer la Biblia, la sintaxis, ni siquiera están familiarizados con el concepto. No sabes qué es. Mira, la sintaxis es la disciplina de la lingüística que estudia el orden de las palabras para poder definirlo dentro de un contexto correcto. ¿Sí? Vale. Cuando hablamos de proscuneo, tenemos que ver cómo se aplica en cada texto. Es lo que te acaba de decir el hermano Pacheco. Existen un montón de palabras del griego proscuneo que se incrustan dentro de la Biblia y que al traducirla se le tiene que dar el correcto sentido del texto a qué se refiere. Según el diccionario básico, el proscuneo se utiliza para rendir reverencia. ¿Se puede utilizar para eso? Sí, pero no para culto religioso. Es lo que te están tratando de explicar dentro de la sintaxis del griego y es lo que tú no comprendes porque no sabes ni siquiera qué es sintaxis. Fatality. Así que sí, la apologética romana en internet está en modo caída libre. Urbina cambiando la Biblia, Iniesta quitándole valor a la cruz y otros diciendo que Cristo tenía naturaleza caída para salvar un dogma inventado en 1854. Pero tranquilo, Bobby. Cristo sigue siendo perfecto, sigue siendo Dios hecho carne sin pecado. Los que sí necesitan redención urgente son estos tíos garroteros que ni siquiera saben quién es el primogénito de Adán y Eva. Que pasamos a la siguiente pregunta, señores. Vamos avanzando. ¿Quién fue el primogénito de Adán y Eva? Buena pregunta, señores, con la B. Vamos con la B. ¡No, nana! ¡Qué bruto, focalicero! Y recuerda, Adán tenía una sola naturaleza humana en dos estados distintos, lo dice Trento, pero Cristo tomó carne humana, sí, pero no tomó corrupción, no tomó pecado, no tomó caída, tomó humanidad perfecta para ser el segundo Adán, no el segundo caído. Dios asume que una naturaleza caída. Ahí está, se anonada. Si Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de pecar, por ende Jesús no tendría que haber sentido dolor. Jesús fue libre del pecado original, pero sí toma una naturaleza que sufre las consecuencias. Yo voy a pedir que el día de hoy se haga responsable de Dios para probarme cómo es eso de que Cristo asume una naturaleza caída en Adán, que se comprende que es después de la caída, porque es después de la caída. Moderador. Tráiganle una falda a la niña. Moderador, acá tenemos que... No, es que el debate es de quién tomó Jesús la naturaleza, no si la naturaleza de Jesús es caída o no. Es de quién tomó, pero vamos a debatir el tema que vos propusiste o no. Sí. Porque yo no voy a responder si la naturaleza de Jesús es caída, no, porque yo creo que Jesús tomó una naturaleza no caída. Entonces en eso no hay debate. Estás refutando a Sacrosantum. No me importa. Acá el debate ¿No te importa? No. Hacerte una pregunta, ¿por qué tú ves que es una herejía decir que Cristo asume la naturaleza caída? Tengo entendido que lo que nosotros creemos es que el sacrificio de Cristo es tan perfecto. Dios asume que una naturaleza caída. Ahí está, se anonada. Dios asume una naturaleza caída. El Hijo de Dios. ¿Cómo no va a estar caída la naturaleza? Herejías que la Biblia va cuestionando, con cobardía la gente van bajando, pero el reloj del juicio ya está marcando. Un hereje por aquí, un hereje por allá, saltan en el circo sin saber dónde van. Un hereje por aquí, un hereje por allá, el eco de su orgullo se vuelve pertinaz. Está todo pago. Pero si es que su hijo no ha pagado nada. Pero si es que su hijo no ha pagado nada. Yo creo que aquí hay un error terrible de comprensión. Obvio. Cristo no ha pagado nada. Sus burlas a cristianos, censurando, predicando. Es que el estudio está en lo correcto. De que Jesús cuando fue concebido sin la naturaleza caída. Un hereje por aquí, un hereje por allá, saltan en el circo sin saber dónde van. Un hereje por aquí, un
¿O no Una crees que caída. ¿Y cómo que no? Ferreira, vaya a dormir mejor porque te va a agarrar los orejas y te va a hacer un mejor vaya a descansar, vaya a descansar. No. Preguntale a Paul. Preguntale a Paul. Vaya, Ferreira. ¿No es caída la naturaleza humana? Vaya. Te dice que No, es que sobreentiende por de que Jesús cuando fue concebido sin la naturaleza caída. Porque siempre fue santo, desde la eternidad hasta la eternidad. Claro, una cosa es, vale, por esto, por ejemplo... Sin la gracia, no. El espíritu, sí, sin la gracia, sí. ¿Cómo va a ser que no? Entonces, ¿dónde está nuestro libre albedrío? Se llama pelagianismo.